Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, nuestros radiovidentes de la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también los que nos siguen en la región metropolitana. Saludo a los radiovidentes del sur, en la frontera, en Temuco, y más al sur todavía, los radiovidentes patagónicos que nos escuchan y nos ven en Punta Arenas a través de las antenas de Radio Polar. Hoy día es lunes 21 de octubre del año 2024. Estoy en mi jardín y como todos los lunes voy a cruzar al patio de la escuela. Me gusta sentir la energía y la vibración de las escuelas de Chile. Y cada vez que cruzo al patio de la escuela, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral, en la oración, la famosa oración de la maestra, que hemos leído varias veces aquí, dice algo sobre lo que es construir o hacer una escuela. Y dice: haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos, le envuelva la llamarada de mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más oro que las columnas y el oro de las escuelas ricas, decía Gabriela Mistral en la década del 70. Hacer una escuela de ladrillos con espíritu. Hoy día vamos a hablar también de una arquitectura con espíritu, de una arquitectura que con materiales de las mismas comunidades donde va a hacer sus trabajos ha sido capaz de levantar proyectos extremadamente interesantes. Entre otros, la Escuela Rural de Los Zárate. Es una escuela rural que se convirtió en una escuela sustentable a partir del trabajo del estudio Al Borde. El estudio Al Borde nació en el año 2007 en Quito, Ecuador. Es un estudio que aborda la disciplina, la arquitectura, desde todas sus complejidades, buscando grietas del sistema, en esas grietas un espacio para crear, para operar. Este estudio, Al Borde, ha recibido numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional: el Premio de Arquitectura Schelling de Alemania el año 2012, la Medalla al Reconocimiento Cultural de Ecuador, el Premio Mundial de Arquitectura Sustentable del 2013 en París, entre otros. Y hoy día ha tenido la gentileza de venir desde Ecuador al patio de esta escuela a conversar con nosotros David Barragán. Él es uno de los 4 arquitectos, no sé si serán más, tengo entendido que son 4, pero deben ser más, del estudio Al Borde de Quito, Ecuador. David, muy bienvenido aquí a mi jardín. Hola Cristian, ¿cómo estás? Y hola con toda la audiencia, es un gusto estar conectado contigo en tu jardín y contarles un poco de nuestro proyecto allá en Chile. Lo que quiero preguntarte primero, David, es que me cuentes, porque leí por ahí un artículo, al borde pero no al margen, refiriéndose al trabajo que ustedes han hecho. ¿Qué significa y cuál es la idea que está de al borde? Porque los nombres son importantes, los nombres fundan. ¿Al borde de qué? La historia se remonta hace muchísimos años. El estudio tiene 17 años, empezamos en el 2007 y cuando en un momento decidimos ponernos un nombre,
pensamos qué queríamos representar. Cuando pensamos en usar los apellidos de los socios, como es algo muy usual, nos dábamos cuenta que era algo bastante limitado en sí, no expresaba un poco el espíritu que en ese momento queríamos buscar. Y en un momento comenzamos a pensar en eso, en qué queremos transmitir a partir del borde, a partir del nombre. Y nos dimos cuenta que había algo que nos interesaba desde el inicio, allá en el 2007, y era este sentimiento de nunca estar en la zona de confort, porque estar en la zona de confort siempre te hace estabilizarte y no moverte. Entonces nos interesaba estar siempre al borde, con ese sentimiento de ser muy conscientes del siguiente paso que vas a dar y siempre obligarnos a caminar, siempre obligarnos a dar un paso más, siempre obligarnos a descubrir otro nuevo escenario, otras formas de hacer, otras formas de pensar, otras formas de vivir. Entonces, en ese momento dijimos, ¿y por qué no que el nombre de Rosina sea al borde y que eso nos dé siempre ese estado de ánimo en el cual queremos movernos y no al margen, porque en realidad al margen sería casi casi estar afuera, al borde estamos en ese límite donde nos estamos cuestionando todo lo que hacemos, desde la profesión, desde nuestras formas de vida, desde absolutamente todos los ángulos. ¿Podríamos hablar de una suerte de arquitectura y diseño en movimiento, nómade, un cierto espíritu de nomadía que funda este proyecto? Sí, porque desde el inicio hay como un rechazo a autodefinirnos. Nos incomoda mucho esa cuestión de decir quiénes somos o qué hacemos porque sentimos que en el momento que lo decíamos, lo estábamos grabando en piedra y no nos permitía movernos a hacer otras cosas o a ver más allá. Tanto así que nosotros en realidad trabajamos en proyectos no solo desde arquitectura, desde el diseño, desde la gestión cultural, desde la producción artística. En realidad trabajamos todo proyecto en el cual nosotros encontramos un interés de hacer cosas diferentes. Y básicamente ese interés está muy ligado a esos intereses que tiene el cliente, a esa forma casi, ¿cómo sería la palabra? A un interés de hacer otras cosas, de explorar el mundo. Entonces, por eso también viene esa lógica que puede ser nómade completamente cierto, porque nuestro pensamiento irá cambiando y el estudio irá cambiando conforme vamos descubriendo otras cosas, vamos descubriendo clientes, vamos descubriendo gente, vamos descubriendo incluso otros formatos. O sea, hemos hecho hasta un documental, dos documentales, en realidad. O sea, es más bien encontrar en el modo en el que nos queremos expresar. Y a veces la arquitectura y a veces son múltiples formatos. Entiendo que el lugar donde ustedes funcionan, su oficina, creo que se llama Casa de Construcción, en sí misma es el manifiesto de lo que son. Cuéntanos cómo es esa oficina y qué revela de lo que ustedes hacen o han hecho o están haciendo en movimiento, por decirlo así. Fue durante muchos años nuestra casa y oficina del 2014 al 2020, justo poco antes de la pandemia. Nosotros veníamos cuestionándonos cómo era producir ese espacio en el que nosotros trabajamos. En un momento, algo que nos afecta a todos los que vivimos en ciudades es el alza de los costos de alquiler. La casa donde teníamos nuestra primera oficina, el alquiler se comenzó a elevar demasiado. Nosotros comenzamos a pensar que si nos manejábamos, seguíamos en ese sistema, realmente a veces íbamos a comprometer nuestro trabajo por el hecho de pensar en pagar esas cuentas. Entonces siempre comenzamos a entender de qué forma buscábamos caminos alternativos y en esa búsqueda de caminos alternativos encontramos una casa en pésimas condiciones, realmente imposible de habitar, y ahí vimos una oportunidad y le propusimos al cliente, que en ese momento era un amigo, oye, tienes una casa, no tienes forma de habilitarla porque no tienes la plata, el dinero para eso. ¿Qué pasa si hacemos un convenio? Si hacemos un trueque? Nosotros nos metemos aquí a transformar esta casa, la convertimos en un laboratorio, por eso le llamamos casa en construcción, porque no sabíamos si íbamos a hacer un proyecto o 20, si iba a ser un metro cuadrado o los 600 que terminó siendo. Y nos metimos a explorar eso, un modelo de habitar y de intercambiar nuestros servicios por el espacio, sacando el dinero de esta ecuación, buscando un ganar-ganar entre el cliente y nosotros. Pero ese convenio se acabó
porque después de varias intervenciones tratamos de entender cuánto tiempo teníamos derecho a estar para que la ecuación siempre sea justa, y en febrero de 2020 salimos. Y ahora estamos por otro lado, en otro proyecto que tiene el mismo espíritu, pero ahora incluyendo más gente, que lo llamamos del zoológico, la misma cosa. Una casa en el centro histórico, pero ahora con más oficinas de gente ligada a temas de diseño, arquitectura, distintas áreas creativas, y entre todos crear una comunidad para irte a poco transformando la casa. Todo lo que tú me estás contando, lo que me transmite es una oficina de arquitecto donde prima el espíritu de comunidad. Normalmente, lo que uno ve hoy día, sobre todo en revistas de arquitectura, son egos arquitectónicos, o sea, arquitectos que lo más importante es su yo o su ego, que puede ser bueno o malo, que se proyecta en una obra. Pero me da la impresión que aquí estamos hablando de una manera distinta de entender la autoría. Así por lo menos lo veo. ¿Es así, David? ¿Cómo trabajan ustedes ese? ¿Cómo trabajan el ego arquitectónico, desde luego? Que es un desafío no menor para los arquitectos siempre. 100% que es así, tanto así que nuestros apellidos salen de la ecuación cuando vos lees nuestro nombre. Tanto así que cuando estamos invitados a una conferencia, independiente de quién va a hacer esa conferencia, cualquiera de los 4 socios, se envía siempre la foto del equipo. Estamos en un constante diluir de esa individualidad, porque eso nos permite a nosotros multiplicarnos. O sea, hace que, no sé, en este verano, de mayo a inicios de agosto, yo estuve dando clases en Colombia, en el programa de maestría allá, mientras otro de los socios estaba acá coordinando una de las construcciones, mientras otro de los socios se reunía con un cliente para un proyecto en una ciudad en la frontera sur del país, mientras otro de los socios está haciendo otras cosas. Entonces, el hecho de no jugarnos un nombre individual, sino ser 4 cabezas, nos permite expandirnos de una forma en donde no se está buscando una persona, sino que cualquiera de los 4 puede enfrentar esa responsabilidad que está ahí al frente. Entonces eso a nosotros nos interesa muchísimo, muchísimo, porque nos permite multiplicarnos. Y de alguna manera entiendo que ustedes están entre a ver, las preocupaciones o las ideas fuerzas de su trabajo está la relación con la naturaleza, lo sustentable, también un interés y un vínculo con las periferias latinoamericanas, con las ciudades y con las periferias de la ciudad, de las ciudades. ¿Cuáles son las líneas gruesas más importantes de la filosofía en la que está fundada Alborde? Qué buena pregunta. ¿Cuáles son las líneas en base a las que estamos fundados? Primero, cuestionarnos todo. Ujú. Porque en el momento que nos cuestionamos todo lo que el status quo nos da por establecido, nos permite abrirnos a nuevos parámetros. Y eso, creo yo, nos permitió a nosotros entender que un espacio donde se pueden trabajar proyectos arquitectónicos es en la ruralidad, porque normalmente no estamos acostumbrados a ver proyectos en la ruralidad. Los proyectos son en las ciudades o casas de playa que están siempre en todos nuestros países, pero no estos otros entornos donde en realidad se necesita mucha arquitectura y donde puede haber un impacto muy, muy fuerte, especialmente todos estos proyectos de diseño de interés público que logran cambiar y transformar el entorno de esas personas, de esas comunidades beneficiarias. Entonces creo que ese cuestionamiento constante nos permite abrirnos a otros escenarios, nos permite entender que, por ejemplo, podemos construir con los materiales del lugar, que en cada lugar hay un saber específico y que nosotros a través de ese saber podemos conectar rápidamente con la gente y así lograr que los proyectos tengan una dimensión mucho más allá de lo que nosotros, de nuestras habilidades, porque estamos sumando siempre las habilidades del otro con el que estamos. Entonces, esos cuestionamientos nos permiten a nosotros igual, nos permite conversar con la gente, nos permite pensar que el diseño puede ser participativo, nos permite abrirnos a esas opciones que usualmente no existen dentro de la profesión, o ahora más en realidad. Pero cuando nosotros estudiábamos, no se hablaba de diseño participativo, no se hablaba de materiales locales, no se hablaba de muchas de estas cosas y en realidad hay muchísimo conocimiento con el que podemos trabajar ahí. Y en eso la sostenibilidad termina siendo inherente, porque al trabajar con lo que hay en el lugar, terminas ya teniendo un menor impacto, o sea, no necesitas unas grandes certificaciones para que te digan que tienes menor impacto cuando estás trabajando con lo que tienes ahí. Y después terminas generando
sentimiento de apropiación muy rápido porque quien es beneficiario del proyecto termina involucrándose mucho en nuestros proyectos y sin importar si es una casa o una escuela. Nosotros buscamos generar ese nivel de apropiación muy rápido porque involucramos mucho a los clientes en los procesos. En este caso, los clientes en general, imagino que son comunidades, ¿no? O una comunidad escolar, o una comunidad rural, o una. Y te quería preguntar, ¿qué han aprendido? O sea, a ver, ¿cuánto ha impactado ese conocimiento de la ruralidad en lo que ustedes hacen, en la manera de entender la arquitectura? Porque lo que yo veo es que más que ustedes llevar, por supuesto que llevan una propuesta, ustedes van, dialogan con ese entorno, con ese mundo rural, con esas localidades, con esas comunidades, y luego crean algo, pero también recogen algo que les va a servir para futuras obras. ¿De qué manera la ruralidad a ti como arquitecto te ha marcado? Muchísimo, porque nos permite entender mucho de sistemas constructivos, nos permite entender mucho de esas formas de construir, nos permite entender mucho de esos materiales, nos permite entender mucho de esas economías circulares que son inherentes en los territorios rurales, nos permite entender de cómo se habita de otras formas y eso nos permite incluso ser más precisos en los diseños que proponemos. Y a la final es un constante va y viene de información, como estamos en una completa y total apertura de conversar con las personas, en este caso con las comunidades o con los clientes individuales o con quien sea o con el Estado, si hacemos algo con el Estado, nos permite generar un proceso de aprendizaje muchísimo más amplio, en verdad, y todo se va combinando. Lo que aprendemos en la ruralidad también lo podemos traer como práctica a la ciudad y viceversa y vamos buscando cómo se van creando estos híbridos. Oye, David, entiendo que un proyecto importante para ustedes fue el proyecto Nueva Esperanza en una escuela en el Caballal. Y me gustaría que me contaras, porque vamos a hablar después de lo que hicieron, la intervención que ustedes hicieron acá en Chile, en Los Zárate. Cuéntanos la historia de esa experiencia, qué pasó ahí, qué les pasó a ustedes, qué es lo que hicieron ahí, qué aprendieron ahí. Cuéntanos un poco de eso, de Nueva Esperanza. Se encuentra en el Cabuyal, Puerto Cabuyal, Manabí, en la costa ecuatoriana, y nosotros llegamos en el 2009. Nosotros iniciamos el estudio en 2007. Eh, Básicamente era confrontarnos a si todo lo que habíamos aprendido en la universidad podía en realidad ser útil, porque usualmente estamos entrenados o nuestra formación como arquitectos dentro de esos proyectos imaginarios que se hacen en las escuelas. Siempre son proyectos grandes, siempre son proyectos, no sé, estadios de edificios, museos, galerías, complejos de vivienda, todos completamente desconectados de una realidad económica y muchas veces social, desconectados de los entornos culturales. Por más que los proyectos quieran ser lo más reales posibles, el hecho de que siempre tengas a la academia como ese espacio de contención hace que nunca te enfrentes en verdad a todas las capas que existen en la realidad para diseñar un proyecto. Y en ese sentido, cuando nosotros comenzamos en esa época, había muy poca visibilidad de proyectos ligados a participación y ligados para comunidades en entornos vulnerables. No habían mayores referencias de eso. Ahora en arquitectura es mucho más común. Incluso Latinoamérica tampoco era tan visible como lo es ahora para quien esté estudiando arquitectura. Entonces, para nosotros confrontarnos de ese proyecto, saber que hay muy pocos recursos en dinero en efectivo, nos comienza a condicionar cosas como que primero si es posible o no hacer un proyecto. Y después, conversando con el profesor, vamos entendiendo muchas variables, vamos entendiendo de que los recursos son más allá que el dinero. Que hay un recurso que es una comunidad que tiene una escuela en un espacio muy pequeñito de 2 por 4, si no me equivoco, en donde van todos los hijos de los pescadores, porque la escuela pública más cercana, una escuela unidocente, quedaba a 1 hora y media a pie, entonces el nivel de deserción escolar obviamente era altísimo porque no hay forma de que sea motivante caminar tanto a una escuela unidocente y que esté mal equipada y que encima más no siempre lleguen los profesores.
Y este profesor comienza a trabajar una metodología de educación activa en donde es un aprendizaje por motivación. Los niños se enganchan, el proyecto empieza en 2007, es un suceso. En el 2009 cada vez había más niños, nos piden que hagamos la primera escuela, en ese momento un espacio de 6 por 6 metros, 36 metros cuadrados. Y como te digo, no había el factor económico, era muy bajo. Y nosotros pensamos que tal vez no era posible, pero en ese proceso de conversación, en esa cuestión de cuestionarnos cómo son las estructuras clásicas, nos damos cuenta que, claro, hay padres que quieren que sus hijos estudien, hay niños motivados, esos padres, como son pescadores y como han hecho sus casas, básicamente tienen conocimientos de construcción, entonces teníamos acceso a la mano de obra, y eso me dice el profesor, loco, aquí vamos a construir con los papás, como hemos hecho siempre en esta comunidad. Y después, al ser un territorio comunitario, Ecuador tiene una ley de propiedad de tierras comunitarias en donde toda la comunidad es propietaria de esa tierra, no hay propiedad privada en territorios como este. Entonces, también nos dicen, no, pues también podemos usar material que tenemos en el territorio, madera, paja, bambú, cosas así. Entonces, es más cuestión de entender que existen estos recursos, que tampoco van a tener costo, con una mano de obra que no tiene costo, y qué podemos hacer desde el diseño y qué realmente necesitamos comprar y llevarnos de la ciudad. Eso también a nosotros nos transforma un poco el pensamiento, porque teníamos que diseñar de tal forma que de la ciudad teníamos que llevarnos lo menos posible y aprovechar la mayor cantidad de recursos en el sitio. Y así es como se hace la primera intervención en el 2009. Nosotros no sabíamos todavía que esto se convertiría en un espacio de aprendizaje para nuestra oficina, en donde entenderíamos los procesos de participación a través del diseño, porque a la final con esta comunidad estuvimos involucrados 10 años, de 2009 a 2019, porque el proyecto seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo, la gente se motivaba, el profesor muy inteligentemente comienza a involucrar a todas las madres en los procesos educativos y les comienza a formar también como facilitadoras de aprendizaje bajo un sistema muy parecido al Montessori, donde hay ambientes preparados y después facilitadores. Y después también pasa a ser este espacio, porque como sigue creciendo, en 2011 se hará otra ampliación más grande, se abre una cocina, un espacio comunitario, y en 2013 habrá otra ampliación más para crear un área para los más chiquiticos, hasta 5 años, creo, algo así. Y después espacios de mantenimiento y después ampliaciones a cada uno de los edificios. Ahí realmente nosotros nos fuimos formando y fuimos entendiendo que trabajar de forma participativa es ir acompañando los procesos de esa comunidad y también ir entendiendo los tiempos de esa comunidad y que el proyecto vaya creciendo arquitectónicamente, vaya creciendo conforme el proyecto educativo va creciendo. Eso también fue interesante de entender dentro de nuestros procesos. David, y este proyecto que hicieron en Nueva Esperanza, ¿cuánto les sirvió para un proyecto posterior, muchos años después, aquí en Los Zárate, en la Escuela Rural Municipal de Los Zárate? ¿Cuánto de esa experiencia les sirvió para trabajar en lo que vendría después? Y ahí que nos cuentes un poco cuál fue el desafío específico para ustedes como arquitectos, como oficina, del proyecto de esta escuela sustentable aquí en Los Zárate. Nos serviría mucho en realidad porque a través de esos 10 años que estamos de forma intermitente entrando y saliendo de esa comunidad, haciendo cosas y después parando para que el proceso se consolide y después volviendo cuando las cosas están consolidadas de nuevas necesidades, van pasando otros proyectos a la par. Entonces, durante estos 17 años hemos ido consolidando todas las metodologías de diseño participativo, hemos ido consolidando también todas las formas de cómo trabajamos, de entender cómo podemos en una obra hacer espacios académicos e involucrar gente porque a nuestras obras usualmente se han sumado muchos voluntarios, entonces también diseñamos de una forma que todos puedan intervenir. Pues cuando nos invitan a ser parte del proyecto de una escuela sustentable, que en realidad que nos invita una fundación uruguaya llamada Tagma, que tiene este proyecto en varias ciudades de Latinoamérica,
Nos invitan básicamente por ese perfil de participación, porque tenemos una habilidad de conversar con la gente, conectar esas necesidades y construir con ellos el proyecto. Entonces hay varios viajes en donde se hace la parte participativa, en donde se va conociendo a la escuela, se va conociendo la metodología de enseñanza, se va entendiendo el potencial del lugar, poco a poco eso se va pasando a un diseño y quizá para nosotros lo más desafiante en realidad, como la participación es algo que lo tenemos entendido, lo más desafiante, aunque no lo puedan creer, para nosotros era estar en un país de 4 estaciones. Nosotros estamos en la mitad del Claro. mundo Sí, claro, claro. y en la arquitectura cambia todo, Sí, claro. cambia Y absolutamente eso, todo. ¿qué significó eso? A ver, ¿qué aprendieron ahí? ¿Qué pasó ahí con lo que ustedes hacen? Ahí primero aprendimos lo de siempre, que alguna lección que la tenemos ya muy clara en la vida es que no necesitamos saberlo todo, solo necesitamos tener el número de alguien con quien trabajar y de algún amigo que nos pueda recomendar a alguien. La ventaja de esta fundación Tagma es que ellos estaban muy ligados a una cooperativa de bioconstructores llamada Caminantes, unos argentinos, y con ellos es con quienes trabajamos toda la estrategia bioclimática, porque el reto en esta escuela era transformar una escuela pública en una escuela sustentable. Eso es un reto gigante porque las escuelas públicas, especialmente las rurales en nuestros países, son completamente, tienen muy mala calidad. No importa si estás en Chile, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, las escuelas públicas rurales son de la peor calidad que el Estado puede tener. Y eso es algo extremadamente injusto, en verdad. Básicamente se resuelven con unos galpones medio prefabricados, muy mal aislados climáticamente, y ahí es donde los niños tienen que aprender y formarse. Entonces, era extremadamente importante entender el proyecto desde ahí y cómo esas escuelas públicas podrían transformarse a través de estrategias pasivas de bioclimática, porque en realidad ninguna de estas escuelas, esta escuela no está diseñada para tener calefacción, ni aire acondicionado, ni ninguna de esos artefactos que te pueden generar una planilla de luz cara, más aún en un país como el de ustedes donde la luz no tiene ningún subsidio. Entonces era importante entender todas las estrategias climáticas que se usaron en la escuela. Eso fue bastante, bastante importante y es algo que se ha socializado mucho con los profesores y con los directivos de la escuela y que los niños lo saben y entienden cómo funciona esa escuela como un organismo vivo, con unos invernaderos y un montón de cosas que se van diseñando. Y por último, David, ¿cuál es el impacto que tuvo esta transformación en la comunidad escolar? ¿Qué han visto? ¿Qué seguimiento han hecho ustedes de ese proyecto? ¿Qué pasó con esa comunidad a partir de lo que ustedes hicieron? En términos Para nosotros educativos. fue fascinante entender el impacto. Por ejemplo, ustedes están al sur, entonces la luz del norte es la que se busca, así que hacia el norte se orienta a un área de invernadero que funcione como un amortiguador climático, de tal forma que ese invernadero en invierno está cerrado para concentrar calor y después pasar a unos muros de tierra que se construyen y de esa forma conservar térmicamente el ambiente. Y en verano, en cambio, ese mismo invernadero se abre y genera que se ventile todo. Una de las estrategias que se pensó es que si esto iba a estar conectado a las aulas, porque era la forma de climatizar las aulas de manera natural, podían ser unos nuevos espacios pedagógicos para los profesores. Pero eso era una teoría y lo conversamos y todos pensamos, sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Lo impresionante fue cuando un año después conversamos con los docentes de cómo estaban funcionando, qué estaba pasando, y nos dijeron que uno de los espacios que más les llegó a interesar era justo estos espacios como indefinidos o que tenía la escuela como estos invernaderos, porque era una teoría que podían ser espacios pedagógicos. Y nos decían que les ayudaba a ecualizar mucho a los niños porque ese contacto directo con la tierra, con las plantas, lograba como ecualizar la energía de los niños y les funcionaba súper bien. Si un niño, por problemas que pueda tener en la casa, venía mal, estaba un rato ahí, se equilibraba y volvía a entrar, o a veces tenían actividades en esos espacios y a los profesores les permitía como
construir nuevas formas de enseñanza. Y eso nos pareció tremendamente interesante. Y además de que todo el proyecto está estructurado de una forma que se aproveche esa condición rural. Están diseñados los corrales, están diseñados los jardines, están diseñadas las huertas. Es como el corazón de la escuela, todo este nuevo sistema para que se aprenda de la naturaleza y que los niños tengan muchísima mayor conciencia y que al ser niños que en la ruralidad están más conectados con este tipo de ambientes, sea importante para ellos ver la importancia de ese tipo de lugares. Y tal vez estas escuelas van a ser escuelas pioneras de lo que va a ser la educación en el futuro, lo que deben ser las escuelas en el futuro. Las escuelas van a tener que ser sustentables y aquí están las semillas, ¿no es cierto?, de las futuras escuelas, y lo espero, no solo rurales, sino que también en nuestras ciudades. Yo te quiero agradecer, David, el tiempo que te has dado para conversar con nosotros aquí en el patio de la escuela al sur del mundo, que tú ya conoces, puesto que viniste con tu equipo a convertir esta escuela rural de Los Zárate en una escuela sustentable. Muchas gracias por haber conversado conmigo esta tarde. Gracias, Cristian, por la invitación. Siempre es un gusto poder contar nuestras historias y recordar un poco este proyecto que siempre fue una experiencia emocionante de ir a otro lado del mundo y probar todas estas teorías y cómo todo funciona. Y les invito a todos los que están escuchando, si pueden darse un salto, todo el personal docente de la Escuela de Los Zárate es muy abierto y les encanta contar la historia. Pueden ir a visitarlos, siempre pueden organizar visitas de las escuelas o visitas de independientes y ellos siempre estarán dispuestos a contarles toda la historia ya. Muy buena idea, yo mismo voy a ir porque yo fui a Los Zárate antes de lo que tú estás contando, así que tengo una visita pendiente para conocer esa zona donde además hay una viña por ahí, un experimento de una viña chilena que hace un vino muy especial porque es un vino que toma el viento marino y produce un vino distinto dentro de los vinos chilenos, entre otras cosas que hay en esa zona rural de Los Zárate. Muchas gracias, David, y nosotros saluda a todo tu equipo del Borde, un abrazo fraterno acá desde Chile. Muchas gracias a todos, les mando saludos de Quito. Abrazo, chau. Gracias, Cristian. Un gran abrazo. Y a ustedes les recuerdo que mañana nos volvemos a encontrar a las 20 horas cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y recuerden, Primavera Feliz en Sheraton, Santiago. Nada más agradable. Súmate a los Wine and Child Nights todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos sabatinos y no te pierdas los brunch dominicales. Sheraton, Santiago, lo más parecido a estar de viaje. Nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago.